me voy de la iglesia, ya no aguanto más. Ajá. Mira, puro chisme, murmuración, hipocresía, no lo toman a uno en cuenta. Ok. No corrigen a nadie, siempre es lo mismo, yo mejor me voy. Bueno, pues... Mire, probablemente a usted le haya pasado algo así, o quizás conozca de alguien que haya atravesado por una circunstancia muy semejante a la que acabamos de ver en este momento. Pero yo quiero hablarle sobre este tema. De algunas personas que dicen que se van de la iglesia porque ya no soportan el trato de algunos hermanos, que hay chisme, que hay murmuración, que hay pura hipocresía, que siempre es lo mismo, que nadie corrija a nadie, que los miran mal, que hablan mal de ellos o que sencillamente no los toman en cuenta y muchísimas otras cosas. Pero déjeme decirle que desafortunadamente en algunos lugares este se ha vuelto el comportamiento normal o regular. Pero también lo que algunas personas no entienden o no quieren entender es que tampoco se justifica el abandonar el cuerpo de Cristo. Mire, si a usted ya realmente le ha pasado algo así y respetando en realidad lo que usted haya podido vivir, lo cierto es que no hay ni un solo lugar que esté exento de conflictos y tampoco es bíblico simplemente dar la espalda y dejar la congregación porque hubo algún tipo de fricciones o manifestación de ciertos pecados en el trato con los demás. Y lo que revela en realidad esa actitud no es madurez espiritual, sino orgullo, rebeldía y muchísima desobediencia. La escritura es muy clara y tampoco aprueba que nadie haga lo que le parece correcto en su propia opinión. Dios ha establecido realmente principios que son muy claros para tratar con los conflictos dentro de la iglesia. Y si se ignoran, sencillamente no se está siguiendo a Jesucristo, por más excusas religiosas que se presenten desde la perspectiva o la circunstancia que esté viviendo cada cual. En Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18, se establece claramente el camino bíblico para la corrección dentro del pueblo de Dios. Jesucristo mismo le enseñó y dijo lo siguiente: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, si vuelve a leer todo este contexto, usted se va a dar cuenta de algo, que sencillamente no es porque si te fue mal, vira la espalda y vete. Muy por contrario, cuando se produce la debida confrontación en base a las circunstancias y se presentan las pruebas necesarias para llevar a cabo el proceso, mire, no con chisme, no con murmuraciones, no con suposiciones, sino pruebas fidedignas de lo que ha sucedido. Entonces se puede hacer uso correcto de Mateo 18, 15 al 18, donde el Señor Jesús muy claramente está estableciendo este proceso de manera sencilla, clara, directa, paso a paso. En primer lugar, la persona, tú y él, sencillamente deben estar solos. No es para andar hablando con todo el mundo ni para sembrar chisme o tampoco dividir. Es para restaurar, no para destruir. Si el hermano escucha, pues sencillamente se gana. Si no, sigues al segundo paso. El segundo, se lleva a 1 o a 2 testigos. Esto da sencillamente legalidad y claridad al proceso. No es para buscar apoyo emocional ni tampoco aliados en la carne para estar encima del otro. No, sino testigos honestos, espirituales que puedan confirmar lo que se ha hecho al respecto. Y en tercer lugar, sencillamente si el hermano aún no te escucha, pues díselo a la iglesia. Y esto implica una congregación con estructura, con ancianos, con pastores, con maestros, con la autoridad para discernir, juzgar, restaurar en amor y en firmeza. Y finalmente, el paso número 4, pues si ni siquiera la iglesia escucha, entonces ese hermano es tenido por gentil y publicano. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que alguien que está fuera del cuerpo de Cristo, lo cual esto es disciplina eclesiástica y no es sencillamente opcional, es un mandamiento del Señor. Por eso es absolutamente vital pertenecer a una congregación bíblicamente establecida, organizada, con una estructura conforme al diseño de Dios, en su palabra, en la palabra del Señor, no fuera de ella, no ideas humanas, no es a lo que yo quiero hacer, no, lo que dice la Escritura, donde haya pastores fieles, ancianos piadosos, maestros de la Escritura, con la capacidad, responsabilidad de exhortar, edificar, de corregir, de disciplinar en caso de que sea necesario, y que a su vez ellos mismos tengan también la humildad de dar cuenta, o sea, rendir cuentas y también de ser corregidos en caso de que sea necesario, sin creerse superiores a los demás, y todo ello hacerlo en el temor de Dios para la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando no hay una estructura bíblica correctamente establecida en la iglesia, pues reina el desorden. Y si el desorden, mis amados, está reinando, pues es un terreno muy fértil para que Satanás siembre confusión, divisiones, pecados y cosas que sencillamente no son corregidas, lo cual es nefasto para la unidad de la iglesia y que hoy, mis amados, está siendo atacada más que nunca. Y yo no me refiero solamente a ser atacada desde afuera, sino desde adentro de la propia iglesia. Mire, las divisiones, la inmadurez, el pecado sin confrontar, la falsa unidad, el
celo, la hipocresía y la falta de disciplina están llevando a muchas congregaciones a la ruina total. Las está quebrantando, acabando con ellas desde adentro. Esto es terrible. ¿Y sabe por qué? Porque no hay quien rinda cuentas, porque los líderes sencillamente no responden a nadie, porque los que deben ser corregidos no lo son, y los que deben ser enseñados prefieren la comodidad antes que la verdad de Dios. Por lo tanto, déjeme decirle, la palabra del Señor es el único fundamento de práctica y fe del cristiano. Y si no es así, ¿de qué estamos hablando? Sencillamente la arrogancia, el orgullo, la altivez están ahogando el buen juicio, la humildad, y emergen voces que están diciendo constantemente: no, si a mí me dice algo, si me intentan disciplinar, yo me voy de la congregación. ¿A mí qué me van a decir? No, a mí cuidado con eso, yo soy así. Mis amados, cuidado con esto. Esto es soberbia, es un pecado terrible delante de Dios. O sencillamente voces que dicen: no corrijas al pastor, cuidado, no, a ese maestro no le digas nada, respétalo. Cuando en realidad la propia Biblia, mis amados, está confrontándole y sacando a la luz su mal proceder, las enseñanzas, las liturgias o el mal testimonio que son incorrectos delante de Dios. Y esto sencillamente conlleva a que en lugar de ser una iglesia que confronta el pecado, que busca la santidad y que da testimonio de la presencia de Cristo por medio de su Espíritu Santo, en realidad es una iglesia que tiene como patrones a personas que sencillamente están siguiendo, que son líderes con motivaciones equivocadas, con un comportamiento realmente reprobado ante Dios y un testimonio vergonzoso. Ahora, algunas personas dicen: me voy, ya me voy. La pregunta es: ¿y para dónde te vas? ¿Ahí donde estás acaso no es Jesucristo el Señor? ¿No se predica la verdad bíblicamente? ¿No se confronta el pecado? ¿No se insta a vivir en santidad, en temor del Señor y en obediencia a la palabra de Dios? Porque déjeme decirle que esto sería justificable para una salida nuestra de la congregación. Pero ¿abandonas el cuerpo de Cristo? ¿Te separa de los miembros del cuerpo solamente porque hay ciertos conflictos con ellos? Mis amados, eso es exactamente lo que Satanás quiere. Cristianos aislados, dolidos, sin cobertura, sin sujeción, sin comunidad, fuera del rebaño. Porque déjeme decirle que el lobo ataca a la oveja que está sola, mis amados, que no se les olvide. No sé qué tipo de perspectiva usted pueda tener sobre la iglesia, pero lo cierto es que la iglesia de Jesucristo está conformada por creyentes que, aún redimidos, escuche, siguen siendo seres humanos falibles. Somos frágiles, débiles frente a las tentaciones y con una grandísima posibilidad de pecar. Eso es una realidad. Enfréntelo, usted, yo y cualquier persona. Sin embargo, caminamos y nos esforzamos por perseverar en Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Hay personas que tristemente tienen un criterio muy equivocado al respecto. Piensan que los creyentes no deberían jamás caer, como si la redención en Cristo nos volviera totalmente inmunes al pecado, mis amados. Mire, con base en esto y con respecto a su opinión, ellos dicen lo siguiente: ¿para qué congregarme si la iglesia está llena de puros hipócritas? Bueno, pues a esas personas bien podríamos decirle: sea usted bienvenido, pásele, porque todavía tenemos lugar para uno más. Jesucristo mismo, mis amados, nos dijo en Lucas 5:32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, mis amados, la iglesia no es un hotel de perfectos santos, sino un hospital de frágiles y falibles pecadores. El llamado de Jesús en Mateo 5:32 es el fundamento de la existencia de la iglesia misma. No somos un grupo de personas que nunca pecan, eso es un error verlo de esa manera, sino una comunidad de pecadores que han sido alcanzados por la gracia de Dios y que responden a su llamado al arrepentimiento, creyendo por fe en Jesucristo y siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso nadie debería escandalizarse al ver cierta debilidad en la iglesia, sino más bien asombrarse de la paciencia, el perdón y la obra transformadora de Dios en nosotros. Y cuando uno entiende este principio básico, también puede comprender que todos, absolutamente todos, sin excepciones, estamos expuestos a la tentación. Ya sea un pastor, ya sea un maestro, ya sea un anciano, cualquier otro congregante, mis amados, cualquiera de nosotros, puede ser tentado y en algún momento también podemos caer y pecar delante de Dios. No obstante, déjeme decirle, eso no es un motivo para alejarnos de la iglesia. Muy por el contrario, es una razón más para permanecer en ella, exhortándonos y edificándonos mutuamente en amor, tal como lo ordena la palabra de Dios. Por lo tanto, mis amados, esto es una grandísima exhortación que yo le quiero hacer en el nombre del Señor Jesucristo, con todo mi amor en Él. No abandones la congregación, no te salgas del cuerpo, porque cuando hay pecado y hay conflicto, sí también hay maneras de confrontarlo y de llegar a la solución conforme a la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 18, ahí tienes la clave: confronta en amor, habla con verdad, involucra testigos, acude a los líderes, rinde cuentas, permite que la iglesia cumpla su función. No te autoexcluyas, porque eso no es madurez, es rebeldía espiritual. El que es verdaderamente de Cristo ama a su cuerpo, busca la unidad,
trabaja por la paz, soporta en amor, y si tiene que corregir o ser corregido, lo hace con humildad. ¿Cuál es el problema? Enfréntelo. Mire, porque así, mis amados, Dios es glorificado, no con divisiones, no huyendo, no con un me voy porque no me escucharon. No, mis amados, porque déjenme decirles, en el proceso hay prueba, hay molestia, ciertamente, no hay dudas, pero también hay formación, hay paciencia, hay muchos otros elementos que están conformándonos al carácter santo del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay mayor satisfacción para el creyente que saber que los resultados que está teniendo en su vida es porque él sencillamente está obedeciendo a la voluntad de Dios y haciendo las cosas a la manera de Dios. Por eso, sencillamente, aprendamos y pasemos el proceso confiando en el Señor, en que Dios es fiel. Y recordemos que Dios sencillamente no desea nuestra separación del cuerpo de Cristo. Jamás, por el amor del Señor, nunca. Y que la iglesia, sencillamente, dentro de la iglesia, hay un orden que está establecido por el Señor mismo. Por lo tanto, si no hay orden donde tú estás, por favor, busca una congregación que sí se sujete al diseño de Dios, pero por favor jamás abandones el cuerpo de Cristo, porque eso es desobedecer a Dios, que envió a su Hijo unigénito por amor, dando su vida por su iglesia, allí en la cruz del Calvario. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.